A continuación, la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto. La Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. Nos presentamos ante ustedes, televidentes, con un programa más que corresponde a la Comisión Nacional Anticorrupción. Este día lunes comenzamos la Semana Mayor, la Semana Santa, en donde no es solamente la religiosidad, sino los principios éticos, la ética bíblica y la moral cristiana. Simón, encantado de estar contigo una vez más. Gracias, Antonio. Jesús de Nazaret en Galilea predicó a favor de los pobres y contra los poderes de la época. Así fue. En Nazaret Nazaret está en Galilea, y Galilea era uno de los valles más fértiles del creciente medio, o sea, de Mesopotamia, de la actual Siria, etc. Y había grandes fincas, pero estas fincas fueron adquiridas porque los pequeños propietarios que las cultivaban recibían dinero de los grandes señores, y estos grandes señores iban acumulando las deudas. Claro, en calidad de préstamo, ¿no? En calidad de préstamos, como sucedió ahora. Y cuando la deuda era muy grande, simplemente les confiscaban las tierras. Sí, era la viña, o si no, a su vez, el que no tenía viña tenía que entregar los hijos en calidad de esclavos. Ya. Y entonces Jesús, que vivió en Nazaret durante toda su vida oculta, o sea, hasta los 30 años. El carpintero de Nazaret. El carpintero de Nazaret. Fue también un predicador que iba por los distintos lugares de Galilea, juntándose con otra gente que protestaba. Y por eso las protestas de Jesús contra los sacerdotes de la ley, el poder establecido, no el poder oficial. Claro. Contra los filisteos, que eran gentes devotas, pero que abusaban de su poder. Así es. Contra el mismo Imperio Romano, sí, que también estaba dominando allí y que también tenía un mercado muy activo. Claro. Tanto que Herodes el Grande fundó el puerto de Cesarea, que era un puerto para exportar la producción agrícola de Galilea. En homenaje al César, su nombre, ¿no? Sí, en homenaje al César romano, Cesarea. Exportaban pues a Grecia, a Italia. Entonces hacían un buen negocio. Y claro, una de las razones para la muerte de Jesús que conmemoramos en esta Semana Santa o Semana Mayor era precisamente su enfrentamiento con los grandes en defensa de los pequeños, o dicho en lenguaje moderno, su lucha contra la corrupción oficial. Así es. Entonces, hay historia para contar. Hay historia para contar, Y claro. no solamente el que rescata todo aquello
que se había perdido, es decir, el fundamento y el espíritu de la palabra de Dios. Porque si algo hay que reconocer, por ejemplo, son los 10 mandamientos. Así es. Y eso es formativo, y en cualquier constitución de cualquier parte del mundo, los 10 mandamientos están ahí. Y tan solo los 10 mandamientos, cumpliéndose, hacen al hombre moral, hacen al hombre ético, hacen al hombre equilibrado para no hacer lo que no se debe. Una de las cosas, robar, ¿no? Que es lo que estamos sufriendo en este país nuestro, ¿no? Exacto. Pues los 10 mandamientos en la historia de la salvación venían a ser un punto central de término y de comienzo. Porque porque salieron con la ayuda de Dios y de la comunidad propia de los judíos, salieron de su estado de esclavitud de Egipto. 400 años de esclavitud. Sí. Y pues pasaron el Mar Rojo y comenzaron a caminar por el desierto de Sinaí. Y ahí Moisés subió a un monte para hablar con Dios, a quien no se le veía y a quien no se le podía ver el rostro. Y Dios le dio los 10 mandamientos de la ley, ¿no? El decálogo. El decálogo. Y cuando bajó, ya vio que el pueblo ya se había dañado, ¿no? Sí, así fue. El becerro de oro. Lo del becerro de oro. Y sigue siendo un símbolo no solo de la desobediencia y la rebelión de ese entonces, sino que ahora el que prima es el dios Mamón, que también es bíblico. El dios Mamón, que hacer es el dios plata a como sea, donde sea y en cualquier circunstancia. Sí, el dios Mamón, para los amables televidentes, es pues el dios del dinero, ¿no? Así es. Claro, pero también podíamos hacer una pequeña broma diciendo que el dios Mamón mama mucho. Sí. Y hemos visto que en los últimos 10 años hubo mucho mamón. Así es. Mucho adorador del dios Así Mamón. es. Dije también que era el comienzo. O sea, los 10 mandamientos fueron el término de la epopeya de la liberación de la esclavitud, pero fueron el fundamento que debía ser la constitución del pueblo judío que iba a buscar una tierra prometida en donde asentarse. Canaán. Entonces, recordamos los 10 mandamientos y vamos a ir recordándolos de uno en uno. ¿Qué te parece? Me parece mucho, porque van a creer que estamos haciendo clase de religión y no queremos eso, sino más bien... De ética, pues. Sí, yo sé, se habló de la ética bíblica, se habló de la moral cristiana, pero eso no es un decir, hay que aplicar. Hay que aplicar, claro. El primer mandamiento, ¿cuál fue? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Sí, así es. Pero a lo que yo voy es que una de las fallas, y hablando ya del Nuevo Testamento, las cartas de Pablo siempre tocan la parte esta de la codicia. Y el Señor también tuvo esa prolijidad de hablar de la codicia, porque la codicia es lo que daña el corazón, la mente y el alma del hombre. Claro. ¿Qué es la codicia ahora en este momento, en este país nuestro, en donde se dice que está bien, que se les indique todo eso, pero no devuelven lo robado, que no son millones, sino miles de millones que han salido fuera del país y que no se sabe dónde ha ido a parar? Claro, y la codicia es una enfermedad del espíritu, una enfermedad mortal que hace perder la cabeza, que seca el corazón y que endurece las entrañas con el prójimo. Porque el segundo mandamiento es que amarás
no jurarás el nombre de Dios en vano. En vano, pues, así es. Pero luego vienen los otros mandamientos que se refieren a que uno debe amar a Dios como a uno mismo, sí, y al prójimo como a uno mismo. Y al prójimo hay que amar en los padres, en el respeto a los padres, en una vida limpia, en no matar, en no robar, en no calumniar, en no mentir, y en no desear lo del prójimo. Así es. Sí. Bueno, pero aquí en esta parte, cuando tú dices esta cosa importante de la gente que jura, estamos rodeados de puro perjuro, porque para asumir cargos y más, hemos visto, juran por Dios y por la patria. ¿Y cuáles son las consecuencias? Lourdes Tibán tenía una frase dura, porque obviamente ella es muy frontal en sus cosas. Ya comenzaban los primeros meses y los primeros años del gobierno del economista Correa. Y claro, ya se comenzó a ver los abusos. Ella, por ejemplo, tuvo un programa, un proyecto, como no estaba de acuerdo ni tampoco le iba a quemar incienso, la sacó. Entonces ella, pues, obviamente, con mucha posición de mujer rebelde, cuando le preguntaron, ¿qué le parece cómo está gobernando el señor presidente?, refiriéndose a Correa, dijo, bueno, el señor presidente todos los días se limpia con la Constitución. ¿No? Así es, así es. En esto del amor a Dios y al amor al prójimo, el cristianismo, en este punto, ha influido durante los 2000 y pico de años. 20 siglos. En transformar el mundo, y ha sido la base del progreso y a la larga también de la democracia. Así es. Pero el cristianismo, bien entendido, siempre tiene que terminar en la ayuda al prójimo. Sí. Estuve yo con unos amigos que me invitaron a comer el sábado pasado. ¿Fanesca o no fanesca? No, eran unos no, calamares. Pasamos los calamares. Y ellos son de Riobamba, y ellos conocen bien la provincia. Y en Pelileo ha habido un padre Gabriel, español, que ha recibido el premio del Príncipe de Asturias por la ayuda que ha dado allí en todo ese sector. Trabajo social. Trabajo social, discípulo de Monseñor Proaño. Él ha transformado todo el cantón Pelileo y la zona, pues a partir del amor al prójimo, les ha juntado, ha ayudado a la instrucción, ha formado emprendedores, les ha enseñado a trabajar para ganar dinero moderadamente, para ayudar a la población, y ha formado una comunidad de trabajo floreciente, regida pues por los principios cristianos, y por lo tanto por la ética, y por lo tanto con el respeto a los demás y sin corrupción. Entonces, me dicen que es digno de ir a ver esa obra. Y aquí, pues, si alguno se va por Riobamba, podría darse un salto hacia, no dije... ¿Pelileo? No, hacia Pelileo estoy equivocado, hacia... Ya me voy a acordar. Pero es en la provincia de Chimborazo. De Chimborazo, sí. Bueno, entonces resumo esto. El cristianismo ahora tiene que ver mucho con la dignidad humana, y el amor al prójimo tiene que ser formando comunidades, ayudando a tantos sin empleo en que logren trabajo, pero capacitándolos, ¿no? Claro, sí. Claro, así es. Bueno, todas esas son muestras de que el hombre puede.
Y al hablar de los 20 años de cristianismo, el cristianismo irrumpió. 20 siglos. 20 siglos, perdón. El cristianismo irrumpió y ahora sigue conquistando el mundo. Hay voces, obviamente, detractoras, hay voces altisonantes de filósofos, de gente que es muy pragmática, pero sin nada de la parte espiritual. El cristianismo sigue ahí. Y los cristianos nos contamos por miles de millones. No podemos decir que todos somos cristianos o que el mundo está lleno, pero la geografía humana sí da muchos espacios al cristianismo. Así es, pues en este mundo, queridos televidentes, ustedes han experimentado una profunda transformación. El mundo entró en una nueva época desde el año 1960 y continuamente ha ido cambiando. Lo que ha predominado en el mundo es la doctrina filosófica del positivismo. Esto es negar la trascendencia del espíritu y solamente endiosar a la ciencia. Entonces, vemos que las condiciones para la ética actual son difíciles, porque hay problemas como los del medio ambiente, hay problemas como los de la medicina, que ha inventado las farmacéuticas principalmente, muchas enfermedades para hacer negocio y venden los fármacos a precios elevados. Así es. Se ha ido perdiendo con la ciencia, con el positivismo de la ciencia, se ha ido perdiendo mucho de los valores humanos, porque dicen cuando con la física se transformó el mundo y se llegó a la bomba atómica, a la energía de fisión, a la bomba de hidrógeno, pero ahí falló el valor fundamental de la vida humana y tenemos el fracaso de la física en Hiroshima y en Nagasaki, donde murieron cientos de miles de personas en pocos momentos. Inocentes además, ¿no? Inocentes, claro, eso es lo terrible, inocentes. Y luego con la medicina, tanto en los tiempos de Hitler como después en Estados Unidos, se comenzó a experimentar con personas, como si fueran conejillos de indios, como si fueran ratas de laboratorio. Y entonces el signo mayor de eso los experimentos de los médicos alemanes con los prisioneros, sobre todo en el campo de concentración de Auschwitz, en Polonia. Y entonces se dice, así como la física fracasó en Hiroshima y Nagasaki, la ética ha fracasado en Auschwitz y en las farmacias. Así es. Entonces nos enfrentamos con un mundo sumamente difícil. ¿Cómo recobrar los valores de este mundo? Bueno, ¿Cómo? Yo pienso que el tradicionalismo y las vivencias humanas se imponen muchas veces y eso toma la conciencia social. Esto de que el hombre está hecho de cuerpo, alma y espíritu, si la gente entendiera que primero es espíritu, después alma y después cuerpo, todas las cosas cambiarían. Claro. Pero el espíritu se le pone en una dimensión contradictoria. Se cree que lo espiritual pues es lo que se puede escribir, lo que se puede hacer sin tener ningún rubor, lo que se puede alcanzar. Entonces nos convertimos en pequeños dioses y la gente afirma eso y que nadie tiene que ver con ninguno de nosotros porque el libre albedrío se impone por sobre cualquier circunstancia, cualquier situación o cualquier
imposición de las reglas y las normas sociales, que eso es importante. Así es, Entonces, el espíritu, ¿qué es para ti el espíritu? ¿Y cómo podemos decir ahora que estamos en Semana Santa? Porque obviamente es un recodo de recogimiento, pero las Semanas Santas son todo el año. Claro, las Semanas Santas todo el año. Ahora, uno de los fenómenos contemporáneos, pues, es el invento de la computación. Apple, todos estos teléfonos, etcétera, toda la gran industria, con Bill Gates, con Steve Jobs, con señor de Facebook, ¿no? Sí, así es. ¿Y qué han hecho ellos? Han hecho de bueno el acercar al mundo de la comunicación, el poder comunicarnos a la distancia. La aldea global. La aldea global, y el poder también difundir los conocimientos, difundir también muchas aplicaciones matemáticas, pero en cambio a un costo esencial de la palabra del prójimo y con el prójimo, porque el fenómeno global y del cual fenómeno están asustados los mismos creadores es que ahora no se habla con el prójimo, sino se habla a través del teléfono, a través de Facebook, a través de los tweets, etc. Sin embargo, el don de Dios es la palabra. Él mismo se definió como la palabra. Claro, Él nos ha dado la palabra que nos distingue. El logos bien entendido, ¿no? Logos, la palabra que nos distingue de los animales. ¿Y cómo se propaga la fe? ¿Cómo se propaga el progreso? ¿Cómo se propaga el amor? ¿Cómo se propaga la ciudadanía? Cuando la gente se reúne a discutir y oírse los unos a los otros, y ese ha sido el comienzo de la familia y del Estado, ¿no es cierto? Entonces el gran peligro de ahora es que nos hablamos poco. Sí, se han obstruido los canales de comunicación, ¿no? Exacto, nos hemos convertido en una especie de la Hay novela. una reunión familiar y los jóvenes ahí en un rincón chateando. Sí. Entonces, claro, uno tiene que entender eso, pero tiene uno que hacer algo por curar eso. Y entonces yo creo que la gran tarea ética, cristiana, humanística y civilizatoria es formar grupos y educar para que volvamos al diálogo en la mesa, en las tabernas, en las conversaciones familiares, en las lecturas de libros en común, analizando, en el análisis de lo político, porque de allí surgen muchas ideas, ¿no? Así es. Y esa va a ser la salvación del mundo. Entonces me parece a mí que nosotros en el Ecuador, como el arma mejor contra la corrupción, tiene que ser la ciudadanía unida. Así es. E ilustrada. La ciudadanía no está ilustrada porque no está unida, pero si la ciudadanía se uniera, pudiera ilustrarse. Hace muchos años, cuando tú escribías para Vistazo, dijiste que no hay peor ciudadano que aquel que no sabe algo de política. El ignorante en política es un peso para el Estado y para la sociedad. Creo que por eso este país vive un estado de anomia. Exacto. ¿Sí? Anomia quiere decir sin leyes. Así es. Porque el proceso natural de la ética es la palabra conversada para examinar problemas y solucionarlos. Sí, ahora bien, esa ética, cuando se hace entre los ciudadanos, va poco a poco deviniendo y transformarse en política. Y la política en sí mismo es el acto más ético, porque es el acto del bien común más universal, la política. Y aquellos que asumen como líderes tienen un compromiso y un reto. Claro. Desgraciadamente
aquí en este país, la política tiene un tono, un doble discurso. Y esa ha sido la desgracia de aquellos que han asumido los retos, pero han tenido que desgraciadamente vestirse con harapos espirituales. Aquí terminamos, Simón. Aquí terminamos. Y seguimos con este mismo tema. Con este mismo tema, sí. Muchas gracias, amado público. Bien. Gracias, señores televidentes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto. La Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla.